Listo, chicos, buenos días para todos. Buenos días, Miss. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hoy vamos a iniciar nuevo tema. ¿Listo? Entonces, para que tengamos el cuadernito a la mano. Bueno, antes de esto, entonces voy a realizar la toma de la asistencia. ¿Listo? Por favor, me dice presente. Bueno, entonces, Acuña, Arteaga, Cadena, Presente. Carrillo, Fonseca, Forero, Presente. Guacaneme, Hoyos no está ya acá con nosotros. Huérfano, Señora profe. Machuca, Martínez, Juan Diego, Míguez, Presente, profe. Muñoz, Páez, Presente, profe. Riveros, Presente, Miss. Rodríguez Alejandra, Rodríguez Nicolás, Romero, Sacanambuy, Sastoque, Sastoque, Silva, Presente. Sara Silva, Sí, señora. Suárez, Ulloa, Guerrero, Presente. Nicole Sastoque, ¿por qué no responde? Si ustedes no me responden, yo no tomo la asistencia, solamente con que estén ahí. Si no me dicen presente, no tomo asistencia. Nicole Sastoque. Bueno, creo que no está. ¿Quién está por acá? Nicolás Romero. Nicolás Romero. Nicolás Romero. Chicos, necesito que Miss, qué pena haberme desconectado, pero lo que pasa es que el computador tiene dañada la batería y se me movió y se me desconectó el cargador y se me apagó, pero yo sí estaba presente. Ok, por favor tienen que decir porque si no yo les coloco la falla. ¿Listo? Listo, chicos. Yo te lo escribí por el chat. Bueno, entonces les estaba diciendo que hoy iniciamos con un nuevo tema y es el párrafo, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En este momento voy a compartirles la pantalla.
¿Me confirman si la ven, porfa? Sí, Sí, señora. profesora, profe. Listo. Sí, señora, profe. Listo. Señora Miss. Listo. Entonces tenemos el párrafo, ¿verdad? Y decimos que el párrafo entonces es una unidad mínima de un texto compuesto, ¿cierto? ¿Compuesto por qué? Por una o más oraciones que desarrollan una idea, ¿cierto? Entonces, por otro lado, digamos que el párrafo reúne un conjunto de oraciones principales y secundarias. Entonces, dentro de los párrafos encontramos oraciones que complementan la idea, ¿cierto? Entonces podemos decir que algunas de las características del párrafo es su unidad o coherencia, que es la lógica o el sentido del párrafo. Recordemos que el párrafo debe tener sentido, al igual que una oración, ¿cierto? Por otro lado decimos que tiene, como lo mencionaba, y oraciones secundarias o ideas secundarias que complementan la idea o el párrafo de que se está hablando, ¿cierto? Decimos que la unidad o coherencia, hacemos referencia a la lógica que debe tener el párrafo. ¿Listo? Debe ser coherente. ¿Listo? Las oraciones que se encuentran dentro del párrafo, ¿verdad? Se distinguen por estar separadas siempre por puntos seguidos. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Por otro lado decimos que la oración principal, ¿cierto? ¿Cierto? Es la idea central del texto, ¿cierto? Entonces acá vemos oración principal, posee un sentido esencial, puede aparecerse de forma implícita o explícita, pero digamos que la oración principal es la que nos da la idea de qué se trata el texto, ¿cierto? Entonces, en esta podemos encontrar los aspectos más importantes del tema que se va a tratar o del tema que se está manejando dentro de ese párrafo, ¿sí? Y por otro lado, entonces decimos que dentro de esas oraciones principales encontramos las oraciones secundarias que lo que hacen es ampliar, ¿cierto? El enunciado, el título o la oración principal, ampliar la oración principal, ¿cierto? Entonces, por esto es importante resaltar la importancia del orden de las ideas en los párrafos, ¿cierto? Primero encontramos una oración principal, luego una secundaria, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellas mantengan unidad y coherencia. ¿Listo? Por esto quiere decir que siempre debe haber un hilo conductor. ¿Listo? Debe haber un hilo conductor donde se relacionen las ideas y el lector pueda pues percibir el tema o el contexto del párrafo de una forma más clara. ¿Listo? Digamos, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y el párrafo de cuántos renglones son? Digamos que ahí podemos decir que el párrafo no tiene un limitante de oraciones, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Esto varía dependiendo del tema o de la trascendencia que se le quiera dar a la temática como tal. ¿Listo? Podemos encontrar párrafos muy largos, ¿cierto? O párrafos muy cortos. Lo importante de un párrafo es que tenga coherencia y nos muestre la idea, sea claro, ¿cierto? Decimos también que un conjunto de párrafos conforman también
pues un texto, ¿cierto? Y que digamos existen algunos tipos de textos. Entonces encontramos los expositivos, ¿cierto? Los descriptivos, los narrativos y los argumentativos, ¿cierto? Entonces dentro del párrafo encontramos algunos tipos de párrafos que son expositivos, descriptivos, narrativos y argumentativos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta ahí es claro el tema? Sí, señora, profe. Sí, señora. Sí, señora. Profe. Muy bien. ¿Listo? Entonces, continuamos, ¿cierto? Entonces, digamos que algunas de las características, bueno, ya las mencionábamos, ¿cierto? Aparte de ello, entonces decimos que dentro del párrafo, ¿cierto? Algunas características esenciales es que inicia con un pequeño espacio en sangría, ¿cierto? Entonces decimos que las características del párrafo es antes de iniciar un párrafo, deja un pequeño espacio en blanco llamado sangría. ¿Listo? Siempre que iniciamos un párrafo, iniciamos con mayúscula. Siempre. Siempre que iniciamos un párrafo, iniciamos con mayúscula. Y cuando lo finalizamos, le colocamos punto final, ¿cierto? O aparte, porque si es apenas un párrafo introductorio, entonces colocamos punto aparte y seguimos con el resto de las oraciones, ¿cierto? Decimos que también están formados por una o más ideas principales, ¿cierto? Entonces hablamos de las ideas principales y de las ideas secundarias, ¿cierto? Y el punto aparte, digamos, como lo vemos acá, no se alcanza a ver bien el párrafo, pero como apreciamos acá, el punto aparte se realiza para iniciar un nuevo párrafo, ¿cierto? Para iniciar con la siguiente idea que se tiene del texto, ¿cierto? Decíamos que teníamos tipos de párrafos, ¿cierto? Entonces, decimos que los párrafos expositivos, ¿sí? Se caracterizan por tener una narración amplia y detallada sobre ciertos temas, ¿cierto? Entonces, expositivos amplía y detalla la información de ciertos temas que se están desarrollando dentro de ese párrafo, ¿cierto? Por otro lado, tenemos los párrafos descriptivos, que como bien lo dice su palabra, describe de forma también detallada de qué se está hablando en el párrafo. Luego tenemos los narrativos, que es la exposición de hechos, ¿cierto? De forma cronológica, ¿cierto? Cuando hablamos de cronología es en los años o en el periodo o en las horas, ¿cierto? Entonces yo no puedo, digamos, que contar mi día con que a las 3 de la tarde almorcé, no, ¿cierto? Debo empezar desde que me levanté, a eso le llamamos cronológico, ¿cierto? Que tiene un inicio, no nos podemos saltar, ¿cierto? Y digamos que los párrafos narrativos se caracterizan más que todo, son característicos de alguna manera eh, por las novelas, las crónicas, los cuentos, los textos periodísticos, etc. Entonces digamos que en esos textos encontramos estos tipos de párrafos narrativos. Y por otro lado tenemos argumentativos, que como su nombre lo dice,
es donde el autor o los autores expresan sus opiniones o argumentos, ¿cierto? Con el fin de que de convencer o disuadir al lector acerca de un determinado tema o acontecimiento. Entonces, digamos que en los párrafos argumentativos lo que hace el autor es tratar de pronto ayudar al lector o al receptor a tomar una postura referente al tema. En los párrafos argumentativos encontramos también que no son párrafos que escribimos por escribir, sino que están basados en investigaciones como tal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. No, Miss. ¿No? Listo. Entonces, No, ¿qué No, vamos a señora. hacer? No, señora. Ok, listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro cuaderno. ¿Listo? Vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos eh, a copiar entonces qué es el párrafo y demás. ¿Listo? Ah, bueno, antes de eso, entonces permítame en un segundo. Entonces, tenemos también que digamos que dentro de la estructura de un párrafo, ¿cierto? Tiene una introducción, una transición y una conclusión, ¿cierto? Entonces podemos decir que dentro de la introducción encontramos, por decirlo de alguna manera, las ideas principales, en la transición las ideas secundarias, ¿cierto? Y como conclusión, pues la idea final, ¿cierto? Y como lo mencionaba, aparte de esto, entonces tenemos dentro de los párrafos el deductivo, ¿cierto? Que cuando hablamos de deductivo decimos que va de lo general a lo particular y la idea principal está en la primera línea del párrafo. Inductivo cuando va de lo particular a lo general y la idea principal está al final del párrafo. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Hay párrafos de tipo de transición que no contienen idea principal y sirve es como enlace entre párrafos, ¿sí? Y de excepción que contiene dos ideas contrapuestas. Entonces, vamos a colocar como título el párrafo. ¿Listo? Entonces, el párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones, por una o más oraciones, por una o más oraciones que desarrollan una idea. Que desarrollan una
idea. Coma, este está formado por un conjunto de oraciones principales, y secundarias, entre paréntesis, subordinadas a las oraciones, a las ideas, perdón, secundarias también les llamamos subordinadas. ¿Listo? O subordinadas, coma, relacionadas de manera lógica y coherente. Relacionadas de manera lógica y coherente relacionadas de manera lógica y coherente entre sí a fin de desarrollar un determinado tema. A fin de desarrollar un determinado tema. Punto aparte. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separada por puntos seguidos. Profe, por estar separada de qué, profe. Puntos seguidos. Entonces vamos a colocar como con subtítulo idea principal. Idea principal, 2 puntos seguidos. Es la idea central del texto, coma, es la idea central del texto, coma, es la idea central del texto, coma, es decir, coma,
presenta los aspectos más importantes es decir, coma, presenta los aspectos más importantes del tema. Punto aparte. Los aspectos que, perdón, Los aspectos más importantes del tema. Los aspectos más importantes del tema. Como subtítulo, ideas secundarias. Ideas secundarias. Dos puntos seguidos, que consisten en fundamentar, y ampliar lo enunciado en la idea principal. ¿Listo? Entonces, como subtítulo, características del párrafo. ¿Listo? Entonces, en forma de lista, puntico, rayita o asterisco. Inicia con un pequeño espacio en blanco. Inicia con un pequeño espacio en blanco, coma, denominado sangría. Denominado sangría. Denominado sangría. Siguiente. Inicia con mayúscula en la primera palabra del párrafo. Inicia con mayúscula en la primera palabra del párrafo. Profe, inicia en mayúscula. Inicia con mayúscula en la primera palabra del párrafo.
Siguiente. Están formadas por una o más oraciones. Están formadas por una o más oraciones. Por última, se emplea el punto y aparte. Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo. Para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. Y continuar con el siguiente. ¿Listo? Como subtítulo, tipos de párrafos. ¿Cómo? Tipos de párrafos. Tipos de párrafos. ¿Listo? Como subtítulo, párrafos narrativos. Párrafos narrativos. Consiste en la narración o exposición. Consiste en la narración o exposición La exposición, profe. consiste en la narración o exposición consiste en la narración o exposición de hechos de forma cronológica punto seguido. Consiste en la narración o exposición de hechos de forma cronológica. Punto seguido. Los párrafos narrativos los párrafos narrativos los párrafos narrativos son característicos. Los párrafos narrativos son característicos con tilde en la I, al igual que párrafos en la primera A. ¿Listo?
Los párrafos narrativos son característicos de novelas, crónicas con tilde en la O, crónicas, cuentos, textos periodísticos, entre otros. ¿Listo? Como subtítulo, párrafos argumentativos. Párrafos, ¿Cómo dijiste, Miss? párrafos argumentativos. Párrafos argumentativos. ¿Cómo, profe? Párrafos argumentativos. ¿Listo? En este párrafo, el autor expresa opiniones. En este párrafo, el autor expresa opiniones el autor expresa opiniones u argumentos con el fin de convencer o disuadir con el fin de convencer o disuadir al lector Señora, profe, ¿qué dijiste? con el fin de convencer o disuadir al lector acerca de determinadas ideas u acontecimientos. Acerca de determinadas ideas u acontecimientos. Siguiente, párrafos expositivos. Párrafos expositivos.
Se caracteriza por tener una narración amplia y detallada, sobre ciertos temas, Profe, amplia. y detallada sobre ciertos temas que se está desarrollando. Profe, ¿qué es esta qué? Desarrollando. Punto aparte. Deductivo. Profe, ¿qué dijiste? Es que te escucho entrecortado. Deductivo. Dos puntos seguidos. Va de lo general a lo particular. Va de lo general a lo particular. Productivo no, deductivo. Va de lo general a lo particular. Punto seguido. La idea principal Profe, ¿me puedes volver a repetir, por favor? deductivo, dos puntos seguidos. Va de lo general a lo particular. Punto seguido. La idea principal está en la primera línea del párrafo. La idea principal está en la primera línea del párrafo. Inductivo, dos puntos seguidos. Va de lo particular a lo general. Profe, va de lo general hasta qué. Va de lo particular a lo general. Es diferente al deductivo. Va de lo particular a lo general. Punto seguido. La idea principal está al final del párrafo. La idea principal está al final del párrafo.
Entonces, en estos momentos, lo que vamos a hacer es que van a copiar este mapa. Profe, lo que acabas de dictar, ¿cómo era? ¿Párrafo qué? ¿Cómo, perdón? De lo que tú acabas de dictar, ¿era qué? Párrafo inductivo. Dicté párrafo inductivo y párrafo deductivo. Listo, profe, gracias. Listo. Van a hacer el siguiente diagrama, ¿listo?
¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Ya terminaron? Sí, señora. ¿Ya todos? Sí, señora, profe, yo ya terminé. Listo, chicos. Entonces, No, señora. ok, listo. La actividad que vamos a desarrollar es la siguiente. Entonces, acá estábamos viendo acerca de los tipos de párrafo y lo que vamos a hacer es esto. Dice, arrastra, como ustedes no tienen esa opción, ¿cierto? Lo que van a hacer es que
van a copiar estos párrafos, ¿cierto? Y lo que debe hacer es organizar los párrafos en el orden correcto. ¿Listo? Los van a copiar de esta manera. Al frente lo que usted va a hacer es colocarle el número. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Y cuál es el cuarto? ¿Listo? Entonces van a colocar actividad. Y organiza los párrafos en el orden correcto. ¿Listo, chicos? Señora profe. Vale. Y se puede copiar tal cual está escrito, digamos, y coloca, digamos, el cierto en la segunda parte, había en la primera, así. No te escucho bien. Digamos, yo hice la cosa, digamos, cierto en la primera, digamos, puedo colocar, copiar todo igual, pero digamos, puedo poner al frente cierto en la primera parte, cualquiera en la segunda, así. La instrucción que les acabo de dar es que ustedes van a copiar esos párrafos por aparte, así como están, y al frente le van a colocar si es uno, si es dos, si es tres o si es cuatro. ¿Listo? Sí, sí, Vale.
Lisandro, me hice una pregunta. ¿Tú ya subiste la asignación de la actividad que les dejaste la semana pasada? Es que yo no la encontré, por eso no la he podido subir. ¿Cuál asignación? La que tú dijiste es que no subías la de la página 30 a la 35 del libro de clase. No, no la he subido. La asignación aún no está, apenas la suben, no hay problema por eso. ¿Listo, chicos? Sí, señora, profe. Vale.
Nicolás, por favor, silencia tu micrófono, gracias. Por otro lado, reforzando, vamos a ver el siguiente video. Por favor, todos en silencio. Bienvenidos estudiantes a tu programa educativo Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar. En los encuentros anteriores nosotros mirábamos lo que eran los niveles de comprensión lectora. En este encuentro nosotros estudiaremos el párrafo, sus características, clasificación y estructura, con el propósito de mejorar tu comprensión lectora. Recuerden que cuentan con la guía de autoestudio, la cual te ayudará a reforzar o a ejercitar las temáticas que nosotros abordaremos a continuación. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo consiste en una serie de oraciones relacionadas entre sí. Tratan el mismo tema que se concentran o explican la idea principal de este. Esta idea principal se presenta generalmente en una oración, a la cual le da el nombre de oración temática. Esto nos quiere decir que el párrafo es una composición breve. Al unir estos párrafos nosotros obtenemos un escrito más extenso. Además, recordemos que para obtener un escrito más extenso debemos pasar por 3 fases: la planificación, la redacción y la revisión. Cabe destacar que si ustedes no tienen problemas para redactar un párrafo, no se les dificultará la redacción. Voy a enviarles el link, entonces, para que por favor revisen ese video y entonces nos vemos la próxima clase. ¿Listo, chicos? Profe, sí, señora. Dios bendiga. Profe, Bye. Ok, miss. Bye. Permítame en un segundo, les voy a enviar el video. Ahí está por el chat. Miss, ¿me puedes hacer un favor, porfa? Señor, Es que yo no alcancé a copiar todo lo de la actividad de organizar las cestas y no vi todas las cestas. ¿Me dejas, porfa, ver las preguntas y le tomo el pantallazo? ¿cuáles preguntas? Perdón, la actividad que acabaste de dejar de organizar los párrafos. ¿Esto? Sí, señora, pero le tomo pantallazo. Listo, ya, gracias. Vale. Listo, chicos, ya se pueden desconectar entonces. Voy a hacer la Chao, profe. asignación para que envíen lo del párrafo, ¿listo? Bueno, profe, y sobre lo del video, ¿qué hay que hacer? ¿Solo Solo verlo? observarlo. Bueno, profe, sí, señora. Chao, profe. Y esa asignación es para Chao. hacer lo que acabamos de hacer. ¿Cómo? Chao, Miss. Y Chao. esa asignación es para subir lo que acabamos de hacer. Sí, esa asignación es para allá. O no, para la próxima clase que es el miércoles si no estoy mal. Profe, por ahí solo te enviamos la actividad que es de organizar y ya. Ajá. Profe, ¿y será que también te podemos enviar por ahí la de... No, señor, yo coloco... la del- No, la del libro yo la coloco aparte. Ah, bueno, profe.
Chao, profe. Bye. Chao, Miss. Chao. Chao, profe. Chao, chicos, que estén bien. Dios te bendiga, profe. Amén, mi amor. Gracias.
Listo. Entonces, ¿hoy qué tenemos? 70 español, emprendimiento con 8-2. 8-2, 8-2, 8-2. Miramos que vamos en 8-2. Emprendimiento. Tenemos exposiciones. Listo. Exposiciones, listo. 8-2 exposiciones. Español 8-1. A ver qué tenemos. Ya terminamos con el tema de estamos con la noticia. Ya. Yo creo que iniciar otro tema ya. Sí, ya. Entonces, entramos acá, a módulos y empecemos con otro. Iniciamos tema duro. Hicimos tema. Iniciamos con veteranos. Buscar entonces acerca de movimientos literarios. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any project. Marketing campaigns, classic project management, sales pipelines, creative productions, anything. We'll start. Estudia y Aprende presenta Movimientos Literarios. Las expresiones artísticas en general están influenciadas por la época, el lugar y el tiempo en el que se desarrollan. Esto es normal, somos seres humanos y reaccionamos a lo que está pasando a nuestro alrededor y al mismo tiempo formamos eso que está pasando. Los artistas plasman su visión sobre la época que les toca vivir. Entonces se considera que un movimiento literario es una etapa durante la cual las obras tienen ciertas características comunes, hablan de los mismos temas y utilizan los mismos recursos estilísticos, o al menos muy parecidos. Dentro de cada movimiento literario hay 3 etapas: la etapa donde da inicio, la etapa de esplendor y la etapa de decadencia. El cambio de un movimiento a otro no es un cambio brusco. Hay una etapa de transición. Aunque te diga
que el movimiento dura de tal siglo a tal siglo, no significa que automáticamente empezando el siguiente siglo se termina con todo lo anterior y empieza la etapa nueva. Hay autores que pertenecen a dos corrientes porque están en el fin de una y el inicio de otra era. En este video vamos a ver las características generales de cada movimiento, los autores representativos y algunas obras representativas también. Y este video da inicio a una lista de reproducción que va a ser sobre los movimientos literarios, cada uno de estos movimientos. Entonces, si no te has suscrito, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, activar las notificaciones, porque todos los próximos videos serán de estos movimientos literarios explicados a profundidad. Antes de la literatura clásica, antes de la literatura griega y romana, ya había escritura. Tenemos textos egipcios, tenemos textos mesopotámicos. Sin embargo, se considera a la literatura griega y romana como el primer movimiento literario. De aquí parte toda la base de la cultura occidental. Estos movimientos literarios son de Occidente, porque en Oriente, todo lo que es Asia, hay expresiones diferentes. Empezamos con el clasicismo, y aquí tengo mis notas por si se me olvida algo, voy a voltear hacia abajo. El clasicismo va de la época 5, del siglo 5 antes de Cristo al siglo 5 después de Cristo. Es la literatura creada por los griegos y por los romanos. La característica de la cultura griega, de la literatura griega, es la poesía épica. En esta poesía se habla de dioses y de héroes. Cuenta un pasado legendario, cuenta su historia, sus mitos. Y todo es importante que los héroes reflejen los valores que quieren que tengan los ciudadanos. Honestidad, lealtad, fuerza. Todo esto está reflejado en la literatura griega. La mayoría de la literatura griega se transmitía de manera oral. Recuerda que todavía no hay imprenta, los libros no se pueden hacer, o sea, tenemos pergaminos, pero no es que existan libros en todas las casas como lo podemos tener ahorita. Por lo tanto, es una literatura que se transmite de manera oral. Había cantadores profesionales que iban de lugar a lugar. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Entra al creador de logos de Wix y empiézalo ahora. Digamos que tengo una startup de una app de viaje recién lanzada. Primero voy a escribir su nombre y después agregar el eslogan. Asegúrate de que sea pegadizo. Ahora, ya que la app es de viajes, quiero que mi logo se vea divertido, dinámico y tecnológico. Ahora, mira esto. Puedo decirle al hablando, narrando. Y contando estas historias. Los autores que sobresalen son Homero con la Ilíada y la Odisea, Safo, que es una poeta, Anacreonte, Píntaro, y los autores de teatro más representativos, de los cuales tenemos obras ahorita, o sea, sus obras llegaron a la actualidad, son Sófocles, Eurípides y Esquilo en la tragedia y Aristófanes en la comedia. Los griegos crearon una literatura centrada en el hombre y vinculada estrechamente a su creencia, a sus mitologías, a sus héroes. Las obras representativas son la Ilíada, la Odisea, la Eneida, bucólicas, las tragedias y los textos filosóficos. Aquí también recuerda que están los autores romanos. Tenemos, por ejemplo, a Plauto y Terencio en la comedia. Y está autores también como Virgilio. Bueno, todas las autores griegos y romanos se centran en esta época. Y los romanos hicieron muchas adaptaciones de los textos griegos y muchas adaptaciones a su mitología. Entonces, simplemente cambiaron nombres de dioses y muchas cosas continuaron igual. La literatura medieval va del siglo V al siglo XV.
La época medieval, recuerda, es la época de los castillos, de los señores feudales. Es una época oscura donde la iglesia tiene el poder de todo. Lo único importante era servir a Dios y prácticamente todo se estanca por esta visión de que Dios es el que nos brinda todo y es al que le debemos obedecer y nuestra vida aquí viene para servir a Dios. Entonces la poesía medieval habla mucho de religión y también habla mucho de héroes, porque estamos en una época de guerras, conflictos, señores feudales, había que cuidarse de todos porque podían venir a invadirte. La poesía medieval también se transmite de manera oral, tampoco había libros, además la gente ni siquiera sabía leer. Entonces los juglares iban de feudo en feudo cantando las historias. Se exalta el espíritu caballeresco y obviamente la religión. La mayoría de las poesías medievales y de las historias medievales son anónimas, pero también tenemos autores representativos. Están, por ejemplo, Gonzalo de Berceo, Alfonso X el Sabio, Marco Polo, Dante Alighieri, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y Tomás Moro, entre otros. Entre las obras representativas están el Cantar del Roldán, el Cantar del Niño Cid, el Cantar de los Nibelungos, la Divina Comedia y el Decamerón. El Decamerón es una historia. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day, every day, and Grammarly makes my writing better. As a student, I like that it's free. It actually is correcting everything as I'm writing it. Que es muy fuerte a lo mejor para los adolescentes, no lo creo. En realidad sí podrías leerla, pero son cuentos. Son un grupo de muchachos y muchachas se reúnen en una ciudad atacada por la peste para contarse cuentos mientras toda la gente se muere a su alrededor. Obviamente no había mucho que pudieran hacer, no sabían cómo controlar la peste y lo único que podías hacer era aislarte de los enfermos y pasar el tiempo como se pudiera. Entonces empezaban a contar historias y muchas de estas historias, o casi todas las historias, son de doble sentido, es erótico y atacaban a la iglesia. De manera sutil o no, pero cuestionaban mucho la fe. ¿Por qué si todos hacían lo que Dios quería, se estaban muriendo tantos alrededor? Entonces te recomiendo que la leas, aunque sea escondidas. Después tenemos la literatura renacentista, que va de mediados del siglo XV y nace en Italia y se consolida en el siglo XVI. El Renacimiento, como su nombre lo indica, fue este renacer del hombre. O sea, venimos de la etapa oscura y medieval y entonces deciden que el hombre también es importante por sí solo y que no todo gira alrededor de Dios y de la religión. Se le vuelve a dar énfasis al hombre, empieza a exacerbarse el uso de la razón, empiezan a pensar, a cuestionar y a querer indagar todo lo que sucede alrededor. Entonces se empieza a considerar que el hombre es el centro del universo y no solamente Dios. Y además inventan la imprenta. Y la invención de la imprenta permite que la literatura llegue a las masas. Obviamente todavía había muchas personas que no sabían leer, pero ya era una gran ayuda saber que los textos iban a poder llegar más fácilmente al pueblo. La imprenta cambió el mundo como ahorita lo está cambiando o como lo cambió el Internet. Los temas principales son el amor, la naturaleza, la mitología y el carpe diem, o sea, el goce de vivir. Había que disfrutar la vida, y más en esa época donde se vivía menos que ahorita. Entre los autores representativos tenemos a Garcilaso de la Vega, Lope de Rueda. Empiezan Shakespeare y Miguel de Cervantes. Shakespeare, Miguel de Cervantes y Lope de Vega son autores de transición. Ellos están en el fin del Renacimiento y en el principio de la literatura barroca. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Or a post on Facebook that all your friends will see.
Los temas de Shakespeare tienen mucho que ver con las cuestiones humanas, con el amor, el deseo, la venganza, el miedo, la ira. Shakespeare es un autor extraordinario. Miguel de Cervantes en El Quijote, su personaje principal, todos pensamos que la literatura clásica es muy aburrida, pero en realidad es aburrida si la tienes que leer a fuerzas y si tienes que terminarla en una semana, claro que sí, si es así, pues te entiendo, va a ser muy complicado, pero si le das una pequeña oportunidad te vas a dar cuenta de que el Quijote es un hombre que está obsesionado por las novelas de caballería y de repente se cree caballero. Es como si ahorita estuvieras obsesionado con las novelas, con los cómics o con las mangas y de repente te crees un personaje de manga y empiezas a actuar como tal y sales a enfrentar al mundo como si fueras un superhéroe o alguien con poderes, con superpoderes. Entonces, esta es la característica del Renacimiento, que el hombre vuelve a surgir. Si te fijas, vamos, en el clasicismo el hombre era importante y los dioses también. Bajamos a la Edad Media y empieza a subir donde otra vez el hombre tiene la importancia. Después viene la etapa barroca. El barroco se da durante el siglo XVII. Nace en Italia, pero se consolida y se arraiga más en España. De hecho, también aquí en México y en los países latinoamericanos somos muy amantes del barroco. El barroco es exagerado, exacerbado, se exaltan mucho los sentimientos. Hay dos corrientes, el culteranismo, que pretende crear belleza por medio de la forma, y el conceptismo, que pretende crear belleza por medio del contenido. Dentro de los autores principales de estas dos corrientes tenemos a Luis de Góngora y Argote en el culteranismo y a Francisco de Quevedo en el conceptismo. Este es el siglo de oro del teatro español. Entonces tenemos muchas obras representativas de este movimiento. Por ejemplo, Fuente Ovejuna, La verdad sospechosa, La vida es sueño, Los empeños de una casa. Entre los principales autores están Sor Juana Inés de la Cruz, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Después viene la literatura neoclásica, de la exacerbación del sentimiento y de estos escritos en donde usaban palabras muy rebuscadas y frases que pretendían decir mucho con poco o nada con mucho. Dicen, vamos a retomar lo clásico, porque esto es demasiado. Entonces empieza el neoclasicismo, que se da en el siglo XVIII. Es el siglo de las luces, es el siglo de la ilustración. Es el siglo de la razón. Se intenta acabar con el oscurantismo, afianzar la razón y llevar el progreso, la justicia y la libertad a todos los ciudadanos. Es la época de la independencia de las 13 colonias de América, es la época de la Revolución Francesa. Con todos estos cambios empieza la edad contemporánea. Entonces, es una época de razón, no de sentimientos, de razón. Por lo tanto, la poesía Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo falso.
redacción de un texto más extenso. Un ejemplo. Buenos días, Tatiana. David.